Estamos aquí en la práctica de accionamiento secuencial de dos cilindros doble efecto mediante la utilización de un autómata programable. En este caso es el Orron CPM2A. Valdría cualquier otro modelo, pero es el que tenemos. Tenemos un pulsador de paro, pulsador de marcha y 4 finales de carrera. 2 finales de carrera para marcar la posición de reposo de los cilindros y 2 finales de carrera para mostrar lo que es cuando el vástago del cilindro esté extendido. Finales de carrera los tenemos aquí para el cilindro A, A0 y A1, para el cilindro B, B0 y B1. Válvulas antirretorno estranguladoras. Aquí tenemos las válvulas neumáticas y poco más. Aquí tenemos dos graphets. Uno es como el básico, que va a marcar simplemente lo que es el accionamiento y la parada, y el otro ya más detalladamente ya cuenta con los distintos elementos que van a marcar las distintas etapas, como puede ser la extensión del cilindro, el retroceso del cilindro, la extensión del cilindro B+, y el retroceso del cilindro B. Vamos a simularlo para que se pueda comprobar. Al arrancar vemos como la etapa 1 está activada y la etapa 3 también. Vale. Bueno, pues lo que tiene que pasar para continuar su paso adelante es que para continuar del 1 a la etapa 2 se tiene que accionar el pulsador I2, en este caso es el I2, que se correspondería con el S2. Y para que pase de la etapa 3 a la etapa 4, aquí lo vemos, X2, que quiere decir que la etapa 2 tiene que estar activada. A la vez, ha pasado como un rayo, de la 3 a la 5, porque la 4 no deja de ser una transición. La 4 no sucede nada, simplemente pasa de la 3, 4 a 5. Y así estaría de manera secuencial hasta que pulsemos el pulsador de paro o se desconecte el suministro eléctrico. Vamos a ver cuando pulsamos pulsador de paro. Cuando pulsamos pulsador de paro, que es cuando está funcionando, vemos que nos quedamos aquí en la etapa 2 en este graph, y van circulando todas estas, y vemos aquí la etapa 9, y para que funcione la etapa 9 tenemos que pulsar el pulsador I1, o en este caso es que no pase tensión a través de su contacto. Cuando lo hemos pulsado hemos visto cómo se ha detenido. Vamos a simularlo para que se vuelva a ver. Espera un momento. Y aquí tenemos que se activan Y2 y Y4. Y2 y Y4. ¿Durante cuánto tiempo se actúan? Durante 4 segundos, que es el temporizador este que tenemos aquí. 4S, 4 segundos. Y cuando esté 4 segundos activado la etapa 9, automáticamente pasa a la etapa 1. Ahora vamos a verlo con el CX Programmer para poder comprobar un poco el funcionamiento, a ver si soy capaz de ahí. Con esto. Vale. A ver si soy capaz de ponerlo. Vale. De acuerdo. Esto lo vamos a hacer un poquito, bueno. Como siempre, esta
está dividido en etapas, salidas. Utilizamos el bloque de instrucción keep, que es un biestable reset set o set reset. Aquí vemos cómo se van estableciendo las distintas etapas. De acuerdo, aquí tenemos la etapa 9, es lo que decíamos antes del temporizador. La etapa 9, cuando no esté activado el pulsador de emergencia, porque en este caso va a ser un normalmente abierto, va a ser un normalmente abierto que va a estar accionado. Por lo tanto, cuando deje de estar accionado es cuando se va a establecer la etapa 9. ¿De acuerdo? Se establecerá la etapa 9. ¿Y cuándo va a dejar de funcionar la etapa 9? Cuando el temporizador termine y esté activada la etapa 9. ¿Y cuándo va a actuar el temporizador? Cuando la etapa 9 está activa. Aquí lo vemos, temporizador, el 0, el TIM 0, T0, se pone así, T0, y este es el valor de temporización. ¿De acuerdo? Así que vamos a poner... Vamos a ver un momento. Esto lo cerramos. Esto lo cerramos también. Porque vamos a poner también una cosa. Vamos a poner también, ¿por qué no? Vamos a ponerlo un poquito más pequeño para poder incluir el switchbox aquí. ¿De acuerdo? Aquí ponemos... Aquí ponemos las entradas, salidas y etapas. ¿De acuerdo? Simulación. Ya está. Ahora lo tenemos. Vale. Yo, según mis teorías, el pulsador de paro es un normalmente abierto, por lo tanto lo activamos. ¿Vale? Cuando el pulsador de normalmente abierto está cerrado, que sería como decir que es un pulsador normalmente cerrado, pero bueno, vemos que está activado, o vemos que deja pasar la corriente. El pulsador 2 no está activado, por lo tanto también, y la etapa 2 no está activada. Se establece la etapa 1 y la etapa 3, porque la etapa 3 lo único que necesita la etapa 3 para estar... Un momentito, vamos a echar por acá. Vaya. Vale. Vale, así. No se veía. Ahora sí. Lo único que necesita la etapa 3 para estar activada es que la etapa 1 esté activada. Por lo tanto, la 1 y la 3 activadas. De acuerdo. El circuito está en reposo, por lo tanto A0 y B0 están activados, que son el 5 y el 6. ¿De acuerdo? 5 y 6. Y ya solo nos queda ponerlo en funcionamiento. Para ponerlo en funcionamiento vamos a pulsar el pulsador de marcha. Damos un pulso, hemos dado un pulso y esto se ha puesto a funcionar. Vemos que se ha activado la salida 1, que corresponde con el Y1, si no me equivoco, sería el Y1.
es la extensión del cilindro 1 o del cilindro A. Por lo tanto, el 5 deja de estar pulsado porque ya el vástago está saliendo, ese ha dejado de estar pulsado. Y esto va a seguir en esta posición ¿hasta cuándo? Hasta que el vástago llegue a su posición de extendido, que va a ser con el 3. De hecho, aquí lo podemos ver. Ahora mismo tenemos la etapa 5 encendida y va a pasar a la etapa 6 cuando el i3 se accione. Vamos a ver, al hop y se acciona. Se acciona y pasamos a la etapa 6. Pasamos a la etapa 6. Etapa 6 la tenemos aquí. El cilindro A retrocede hasta que llegue a I5. El cilindro A retrocede, quitamos, hasta que llegue al final de carrera del cilindro A, que es con el I5. Ahora saltará a la siguiente etapa. Lo hemos visto aquí. Vale, vamos a bajar un poquito aquí. Ahí lo tenemos. Etapa 7. Etapa 7, cilindro B más. Cilindro B más, por lo tanto, el final de carrera de reposo del cilindro B, que es la entrada 6. Que es la entrada 6. Aquí lo marca con... Nosotros las entradas las hemos marcado con el 0.0 algo. A ver, estamos en la etapa 7. Por lo tanto, este ya está desconectado. A ver un momentito que me pierdo. B más. El 6 está desconectado ya. El 6 está desconectado porque está saliendo y ahora se activa el 4 y pasará a la etapa 8. De acuerdo. El 4 y pasa a la etapa 8. Bien, el 4 se desactiva y vuelve a la... El 4 es el retroceso del cilindro. Vemos etapa 8, cilindro B menos. O sea, está retrocediendo el cilindro, por lo tanto volverá a pulsarse el 6. Al pulsarse el 6 se vuelve a encender la 5, que es la salida del cilindro A más. A más, esto sale, llega a la extensión del vástago, vuelve otra vez el vástago, llega a la posición de reposo el cilindro A, sale el cilindro B, llega el cilindro B a la posición del vástago extendido, vuelve a la posición de reposo el cilindro B, vuelve a salir el cilindro A, vuelve a salir el cilindro A, el cilindro A llega a su posición extendida y vuelve, cilindro A menos y vuelve. Uy, que me he equivocado. Y en cualquier momento, si nosotros accionamos el pulsador de paro, vemos como esto y vemos como la cuenta atrás sigue activada porque yo lo tengo pulsado ahora mismo. De acuerdo, etapa 9 y se activan el 2 y el 4. El 2 y el 4 es el retroceso de los dos cilindros. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta temporización termine. Esa temporización va a terminar ahora. ¿De acuerdo? Al accionar el pulsador, como es un contacto normalmente abierto, lo accionamos y se pone en marcha la etapa 9. La etapa 9 hace que el temporizador se encienda. Vemos aquí cómo temporiza hasta que llega a su final, momento en que la etapa 9 es reseteada
porque el temporizador ha llegado a 0. Y bueno, pues ahora vamos a ver un vídeo de esta práctica en el que se verá su funcionamiento y espero que no hayan quedado muchas dudas. Bueno, pues en esta práctica vamos a accionar un cilindro de doble efecto mediante un autómata programable. En este caso es un OnROM y bueno, y el funcionamiento pues es el siguiente. Al accionar el pulsador, el vástago del cilindro A se desplazará y cuando llegue a su final, automáticamente el cilindro B empezará su desplazamiento hasta llegar a su posición final, momento en el cual el cilindro A retrocederá. Cuando el cilindro A llegue a su posición de reposo, el cilindro B volverá a su posición de reposo inicial y activará otra vez la salida del vástago del cilindro A de manera consecutiva y hasta que se pulse o se accione el pulsador de paro, que en el momento ese ambos cilindros volverán a su posición de reposo inicial. Da igual el momento en el que se accione el pulsador de paro, que indistintamente los cilindros volverán a su posición de reposo. Este montaje tiene algunas prohibiciones, como por ejemplo si el cilindro A no está en su posición de reposo, no se accionará. Y al igual, hasta que no esté en su posición de reposo, no se acciona el cilindro B. Para programar la hora si queremos poner luz en nuestra casa, por ejemplo, fuera. Y en estos casos, por ejemplo, de noche, ¿vale? Vale, pues esto es todo.